Feliz domingo. Y estamos acercando los capítulos donde hay una explicación en la epístola de Romanos de más del éxito, de la verdadera victoria para nosotros y cómo proceder y cómo recibir esta gran gracia que nos ha dado el Señor. Y hoy nos toca ver Romanos 10, y es un capítulo de mucha bendición, como es toda la palabra de Dios. Y vamos a declarar que tenemos espíritu de sabiduría y de entendimiento para que Dios ilumine el ojo de nuestro corazón en esta mañana. Y voy a leer desde el principio. Y dice así: Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree recibe la justicia. Qué poderoso. Romanos 10:4. Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Vean la semejanza entre Romanos 10:4 y 2 Corintios 5:21, que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Qué lindo. Y justicia quiere decir justificados, en posición correcta con Dios, alineados con Él, en perfecta armonía, en paz con el Creador. ¡Qué bendición! Y en el 5. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces aquí tenemos a Pablo exponiendo el sistema operativo de Dios. Y vamos a aclarar más adelante, después de terminar 2 o 3 versículos más, ¿qué es salvación bíblica? Porque muchas personas creen que salvación es simplemente un pasaje al cielo. Eso no es salvación, es una pequeña parte de la salvación, pero no lo es todo. Entonces la palabra de fe que predicamos es la clave para el éxito en el reino de Dios. Y en Romanos 10:9, Pablo sigue diciendo: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Se cree para recibir el beneficio de la justificación. Yo quiero profundizar un poquito en cuanto a este concepto justificado. Justificado quiere decir que Dios está en paz contigo y que lo reconoces. La justificación se recibe cuando la persona entiende la profundidad del amor de Dios, cuando entiende la verdadera gracia de Dios. La persona puede, el creyente puede, al saber que ha nacido de nuevo, entender que Dios está en perfecta paz con esa persona y es un miembro más de la familia de Dios. Esa es justificación. Con la boca se confiesa para ser salvo. Vamos a leer el 11. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él
no será jamás defraudado. Porque no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque al nombre del Señor será salvo. Muy bien, aquí tenemos Pablo citando el profeta Joel. Y debemos recordar, ¿verdad?, que una gran parte, un poquito menor que la 50% del Nuevo Testamento, es palabra puramente citada del Antiguo Testamento. Las personas olvidan que esta es la revelación del misterio que fue escondido por los siglos de los siglos, que fue revelado por medio del Hijo, Jesucristo, y recibido por los primeros apóstoles que recibieron la revelación, y ahora nosotros también, como más y más nos incorporamos en la familia de Dios, se va abriendo nuestro entendimiento para beneficiar de esta gran salvación, esta gran gracia, regalo de Dios. Ahora, ¿cuál es el sistema operativo de Dios? Bueno, la primera vez que alguien confiesa y que cree en su corazón que Jesucristo es el Señor, esa persona, si lo hace con fe, nace de nuevo. Instantáneamente nace de nuevo. Su boleto al cielo está garantizado. Ya comenzó una vida nueva, pero está en pañales. Es un bebé. Necesita la leche de la palabra, necesita el cuidado de los padres, llamémosle padres espirituales, que lo chinean, que le enseñan todo, cómo hablar correctamente, cómo caminar, cómo desempeñarse en este mundo con esta nueva verdad en su vida. Lo que pasa a un bebé físicamente en el mundo natural es lo mismo que pasa a un creyente espiritual en este mundo. La única diferencia es que el mundo espiritual no se ve, pero sí se percibe, y sí se beneficia grandemente al descubrir verdades espirituales para nuestra vida, que es el poder de la gracia. Este poder que Dios viene y infunde su vida en nosotros. Él combina su vida con nosotros en el Espíritu y nos acompaña siempre porque nos ama como el Padre responsable que es, como el hermano mayor que logró todo para acreditar nuestra cuenta con esta gracia. Y el Espíritu Santo es el amigo fiel que nos acompaña. Es la tercera persona de la Trinidad que nos acompaña día y noche y nos revela las verdades en esta palabra de Dios para nuestro propio beneficio. Ahora, salvación. Las personas confunden nacer de nuevo con la definición de todo lo que es la salvación. Nacer de nuevo es el inicio. La salvación es el proceso de adquirir y conocer y reconocer la vida de Dios en nosotros, donde literalmente, como dijo Jesús en los evangelios, el que no pierda su vida por mi causa, la perderá. Pero el que pierda su vida, y esa palabra vida en los evangelios es la palabra psique, el que pierda su alma, el que pierda su mente, el que deja de vivir su vida con la vieja forma de vivir, la antigua forma, una vida natural basada en los 5 sentidos y prioridades de este mundo, el que pierda eso ganará su vida. ¿Cuál vida? La vida de Cristo, la vida del Hijo en nosotros, la vida espiritual que Dios ha depositado y derramado en nosotros. Ese es poder de Dios. Ese es el Evangelio. Ese es por qué el cristianismo es diferente, porque es Dios en nosotros.
Dios en nosotros. Y si usted confiesa ahora, es que es Dios en mí el poder. Ya no soy yo, como dijo Pablo en los Gálatas. Y parafraseado lo dice también, por ejemplo, en los Romanos. En Romanos 6 lo dice. Es Dios en mí el poder. Qué belleza. Qué hermosura que ya no estamos solos para enfrentar cualquier situación. Pero el sistema de Dios no cambia. Por eso la salvación es progresiva en el sentido de que nuestro rescate es constante porque se presentan situaciones diariamente en la vida. Y esas situaciones requieren que nosotros ejercitamos el poder, nos movemos en el sistema de Dios, que es la fe en el Hijo, que el Hijo logró todo por nosotros y nosotros lo aplicamos a nuestra vida y por lo tanto vivimos rescatados de las situaciones y los obstáculos que suceden en esta vida, tales como lo hemos mencionado en otros capítulos de Romanos y en los otros estudios que tenemos disponibles en internet en las diferentes plataformas, porque estamos en diferentes aplicaciones, ¿verdad? Entonces, el corazón se cree para la justificación, para saber que estamos en paz con Dios y sentir esa paz mental. Y con la boca se confiesa para ser salvo porque el poder de la palabra está en la boca. La palabra se compara en Efesios, por ejemplo, Efesios capítulo 6. La palabra hablada es el único armamento, es el único arma ofensivo del creyente. Es donde nosotros podemos cortar las palabras del enemigo, cortar las mentiras que vienen en contra de la verdad de Dios. Y eso depende de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que avivar este espíritu que está en nosotros y operar con el sistema de Dios para recibir el beneficio de esta palabra. Y este capítulo 10 es clave porque nos enseña el sistema operativo de Dios de la fe. Porque dice, todo el que confíe, leyendo el 11 de nuevo, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Dios está respaldando sus promesas, respaldando la herencia que nos ha dado por escrito, diciendo, y ahora sí tienen una garantía que es el Espíritu Santo con ustedes, que le va a recordar y le va a confirmar este pacto constantemente con ustedes para que vivan la vida que Dios siempre quiso tener para nosotros. Muy bien. En el 12 y el 13. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos, y bendice abundantemente a cuantos le invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El profeta Joel. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Buenas nuevas, recuerde que el evangelio, el mensaje de Dios es agradable, son buenas nuevas, buenas noticias. Si no son buenas noticias, no es el evangelio conforme al Nuevo Testamento que tenemos en nuestras manos. Pablo en Gálatas capítulo 1 dice que si alguno venga a ustedes predicando otro evangelio, que sea anatema. ¿Otro evangelio a qué? A las buenas nuevas que él enseña. Vez tras vez. A los romanos, a los efesios, a los gálatas, filipenses, colosenses, tesalonicenses, etc. Entonces, muy bien. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Y si Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje?
Y Pablo alumbra ese pasaje de Isaías con esta palabra tan poderosa. Romanos 10:17, memorícela. Así que la fe viene por el oír, o como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Wow. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios o la palabra de Cristo. Wow. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación. Voy a evitarlos con una nación insensata. Eso está en Deuteronomio. Luego Isaías se atreve a decir, dejé que me hallaron los que no me buscaban. Y eso, mi hermano o mi hermana, somos nosotros. Los que no éramos de Israel, ahora estamos en el Israel espiritual. Dejé que me hallaron los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Ese es el mensaje. Ese es el evangelio. Que Dios hizo un pacto con Israel que duró entre, por llamarlo así, desde Abraham hasta Cristo, unos 2000 años aproximadamente. Pero en Cristo Él abre las puertas y dice, ok, gentil, judío, no importa, la nueva Israel es un Israel espiritual. Es todo aquel que invoca el nombre del Señor y entra en ese pacto que beneficia de las promesas de Dios. En ese pacto está acepto en el amado, recibido en la familia de Dios y es hijo o hija de Dios con derechos y con autoridad para ejercer ese poder en el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre dado a la humanidad en quien confiar, solo el nombre de Él, porque es el único mediador entre Dios y la humanidad. Muy bien. En el 21 dice, en cambio, respecto de Israel, dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Ahí Pablo, no yo, Pablo está citando Isaías, las dos citas que leí de Isaías 65, versículos 1 y 2. Entonces, la fe viene por el oír el mensaje de Cristo. ¿Y cuál es el mensaje de Cristo? Que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos, porque nosotros ahora somos de su familia. Era el unigénito, pero ahora es el primogénito, el que logró todo y acreditó todo a nuestra cuenta, porque Dios nos ama. Dios nos ama y imparte su Espíritu Santo a nuestra vida y que provoca un nuevo nacimiento para que comencemos en una vida nueva en Cristo, una vida espiritual, sobrenatural, ciertamente, porque viene beneficios de que hemos hablado en otros estudios, como la autoridad espiritual, donde nos damos cuenta que el hombre no solo vive del pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros ahora tenemos boca, iglesia. La iglesia es la boca de Dios ahora. Y nosotros podemos hablar conforme a la palabra de Dios y cosechar lo que sembramos, conforme a esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Esa es nuestra victoria. Que no tenemos que andar venciendo al mundo porque Cristo ya lo venció. Él dijo, yo he vencido, alégrense porque yo he vencido al mundo. Y eso nos convierte, como leímos hace 2 semanas, vimos que somos más que vencedores.
por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, 37. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Claro, quítanos a Cristo, quítanos la vida espiritual, quítanos eso y no somos nada, ciertamente. Pero no se nos va a quitar. Porque Pablo nos enseña claramente en Corintios sobre el amor de Dios, que quién nos separará del amor de Dios. Angustia, tribulación, profundidades nadie nos puede separar del amor de Dios. Cuando hemos venido a sus brazos, ya Él no nos suelta. Si nos sentimos que estamos sueltos, es nuestro problema. Porque es un sentir, pero es en contra de la palabra de Dios. Porque Romanos 5:5 dice, Él ha derramado su amor en nuestro corazón. Y Dios no derrama el amor y después lo quita. No lo da y lo quita, nos da y lo quita, como algunos padres irresponsables harían con sus hijos, manipulando sus hijos con el amor. Dios no es así. Dios es un Padre amoroso, es el Padre perfecto. Y tenemos un hermano mayor que testifica acerca de nuestro Padre. Nos revela el Padre. Jesús revela el Padre, porque dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y el Espíritu Santo viene a nuestra vida para acompañarnos y revelarnos esa naturaleza del Hijo en nosotros. Nos dice, ese mismo Cristo, ese mismo Jesús que ustedes han oído, ahora está en ustedes, porque el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre son uno, porque son espíritu. Y ahora nosotros nos hemos unido a la familia de Dios, del beneficio de estar en una familia espiritual con todo lo que eso conlleva, principalmente para nuestra paz, para nuestro gozo y para vivir una vida plena de amor. Dios quiere edificar nuestro carácter desde adentro por medio de su Espíritu, revelándonos quiénes somos verdaderamente en Cristo. Cuando cedemos nuestro carácter y decimos, es que yo no soy lo que era antes. Yo no actúo como actuaba antes. Ya yo soy una nueva criatura. Inicia ese proceso de salvación, de cambio. Y a mí me gustaría más bien decir que esa salvación es transformación. Es transformación. Dios nos transforma, pero nosotros tenemos que tomar nuestro papel, que es ceder. Ceder a la verdad. Ceder en lo que Dios dice acerca de nosotros y recibir su palabra. Y esa palabra nos va moldeando a su imagen y semejanza, y se manifieste en lo natural lo que ya está en nosotros, en lo espiritual, en lo invisible. Ese carácter ya está en nosotros por medio del Espíritu. Hemos nacido con una vida nueva, con todo el fruto del Espíritu de que habla Pablo en Gálatas 5. Ese fruto está en nosotros y es momento de empezar a cosechar. Bueno, sembrar y cosechar. Sembrar en el sentido de tomar el poder de esa palabra en mi vida y creérselo. Creer lo que Él dice acerca de todo, absolutamente todo, en cada aspecto de mi vida, para cosechar el beneficio y vivir en reposo. Vivir esa vida que es sin esfuerzo. La gracia sin esfuerzo es porque es mi naturaleza, es tu naturaleza, porque es permitir el poder de Dios actuar y el Espíritu dominar nuestro ser, porque es nuestra verdadera naturaleza. ¡Wow! Ese es el mensaje de Romanos 10. Con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca
se confiesa para ser salvo. Si usted no confiesa la palabra, no conoce las promesas de la palabra, no puede recibir el beneficio. Si usted conoce que en 1 Pedro 2:24 dice que Él llevó nuestras enfermedades, citando a Isaías, y también Mateo lo menciona también en el Evangelio de Mateo, la misma palabra, hablado sobre lo que Isaías vio en el Espíritu. Isaías tuvo la visión y dijo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Viendo la cruz y viendo al Redentor en la cruz. Y Pedro lo cita. Mateo también. Y vimos el ejemplo de Jesús en su vida, sanando a todos los enfermos, sanando a todo aquel que quería su sanidad. Jesús no pudo sanar a los que no creían. Por eso dijo que hizo muy pocos milagros en su pueblo natal. Porque lo vieron en la carne. ¿No es este Jesús, el hijo de María y José? Cuestionaban su identidad. Pero Él era el Mesías. Y sigue siendo el Mesías, de hecho. Él es el Mesías. Pero ahora el Mesías ha clonado, por llamarlo así, una familia donde deposita su espíritu y dice, ahora tú, ve tú, haz tú lo que tienes que hacer en mi nombre. Viva esa vida que yo imparto, te dice Jesús. Viva esa misma clase de vida. Y esa es la promesa aquí en Romanos 10. ¡Wow! Les insto a tomar esta palabra en serio porque es el sistema operativo de Dios en nuestra vida, la vida del creyente. Y no falla. Él es fiel, aunque nosotros somos infieles. Dice en Timoteo, Él sigue siendo fiel. Les deseo un lindo domingo. Bendiciones. Y seguiremos muy pronto.